Muy buena tarde, tengo hoy el gusto y el privilegio de grabar una meditación más para que, esperando pues con la bendición de Dios, que todo esto pueda servirnos de un buen consejo. Oramos siempre por ustedes, les amamos en el Señor, esperamos que Dios bendiga siempre sus hogares. Algunos hermanos han agregado a las peticiones de oración y con gusto pues estaremos orando por ustedes. Bueno, la meditación de hoy quería yo hacerla como una segunda parte a la de ayer. Ayer estábamos hablando de la mansedumbre y humildad de Jesucristo como un consejo de Él y ejemplo de Él para que nosotros seamos así también. Porque Él lo dice, las cargas, los trabajos espirituales, las cargas pesadas que van al alma o al espíritu, pues se acumulan en nosotros y solamente buscando de su palabra, de su consejo y por supuesto atendiendo obedientemente a sus consejos, vamos a hallar, dice Él, descanso para nuestras almas. Bueno, ayer tocamos el tema de callar, parte de la mansedumbre y la humildad de la persona, el creyente, tendrá que ser el hacer silencio, el callar, pero nos estábamos refiriendo, que quede claro, a el asunto de los conflictos, cuando hay problemas, hay discusiones, hay alegatas, hay, digamos, contiendas, como decíamos en la palabra, contiendas, divisiones, como Pablo le dijo a los Corintios, habría que tomar sabiduría en el silencio. Todo tiene su tiempo, como vamos a ver hoy en el libro de Eclesiastés, lo vamos a tomar como base. Eclesiastés en el capítulo 3 habla diciendo que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere, dice, debajo del sol tiene su hora. Y empieza a mencionar muchos ejemplos. Tiempo de nacer, tiempo de morir, etcétera, etcétera. Pero también dice tiempo de callar y tiempo de hablar. Entonces, a lo que nos estamos refiriendo, pues, en esta meditación de hoy tendrá que ser a buscar el momento adecuado para que podamos nosotros saber exactamente con la sabiduría de Dios cuándo callar, cuándo hablar. Quiero hacerle en base también esto al Salmo 5.3, porque es un buen consejo. Oiga esto, dice el Salmo 5 en el versículo 3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y es que el consejo realmente para caminar durante el día con la sabiduría de Dios, obviamente, de acuerdo a la palabra, es madrugar, buscar un tiempo de oración, de búsqueda de la palabra, de estudio, de lectura, y luego en el día, de acuerdo a ese tiempo de meditación o devocional, pues en el transcurso del día Dios agregará con su Espíritu Santo de poder sabiduría a nuestras vidas para saber exactamente en determinado momento qué es lo que tenemos que hacer. Hay un canto muy lindo, siempre me ha gustado, es tanto antiguo que lo canta el grupo Maranatha Music. El canto se llama Esperaré y dice, debo esperar en el Señor. A su tiempo, dice, Él me dirá, dice el canto, qué hacer, qué decir, a dónde ir. Esta es sabiduría, o sea, saber uno en determinado momento qué es lo que tiene que hacer es sabiduría de Dios. Saber uno a su tiempo, saber exactamente uno en determinado momento adecuado qué decir es sabiduría de Dios. El saber uno con anticipación, o ¿cómo diría? Con sabiduría, con entendimiento, a dónde ir, es sabiduría de Dios. O sea, en otras palabras, qué decisiones tomar en determinado momento. Esa es sabiduría de Dios. Porque las decisiones se toman, y cuando se toman sin sabiduría, se pagan las consecuencias. A todos. Esto es parejo, no hay porque yo oro, porque no. Hay que buscar sabiduría de Dios
en la oración, en la palabra y aplicarla, vivirla. No es solo conocerla y entenderla, es aplicarla en la vida. Para que no cometamos tantos errores, ofendiendo gente, enemistando con medio mundo, y luego tomar nuestra Biblia, nos vamos para la iglesia y de allá salimos y el alma sigue cargada. Yo quiero mencionar en ese sentido que, a lo dicho ayer, nada se gana con una discusión. Cuando es discusión, se violenta, nada gana uno. Esos consejos los mencionamos de acuerdo también al libro de Proverbios, de Jesucristo mismo, el capítulo 53 de Isaías, habla de que Jesucristo, dice en versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese es el tema. En la discusión, en los problemas, en los conflictos, es mejor callar y salir en victoria. Pero en su momento hay que hablar. Y ahí es donde yo hoy quiero hacer este complemento. Las discusiones hay que evitarlas, pero hay que hablar cuando es tiempo de hablar, ¿verdad? Por ejemplo, en el momento adecuado, en las ocasiones en que lo amerita, de acuerdo a Eclesiastés 3, que decíamos que todo tiene su tiempo, hay que aprovechar el tiempo a hablarlo para evitar el conflicto que pueda venirse después. Se necesita dialogar, hablar, ponerse de acuerdo, entrar en un diálogo de comprensión y amistad, y evitar después los grandes problemas. Pero por supuesto para esto se necesita la sabiduría de Dios, pero tenemos la promesa de Dios de darnos. Como decía Salmo 5:3, dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Yo como un siervo, como un creyente en obediencia, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No voy a hacer lo que yo quiera, ni a estar hablando y hablando y hablando, tanto que la gente habla en oración y al final no salen, Dios me perdone o usted perdóneme, tal vez se levantan de la oración sin nada, porque hay que presentarse delante de Dios con humildad y esperar en Él. Él va a hablar, a su tiempo dará la sabiduría. Por ejemplo, me viene a mí el caso de las familias. ¿Cuánto no necesitan dialogar, platicar, sin discutir, en armonía, para evitar conflictos posteriores? Los esposos, por ejemplo, cuando hay un malestar, se siente en el ambiente que hay un malestar, necesitan platicar. A veces cuesta porque se necesita humildad y cómo cuesta, pero es necesario platicar y hacer las paces, o sea, entrar en paz, en obediencia, en comprensión, para evitar dar lugar al enemigo, porque, por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículos, bueno, serie de consejos, pero versículos 26 y 27, nos dice a nosotros: airaos, o sea, no podemos evitar que nos airemos o nos molestemos por algo, pero no pequéis, dice. Y aconseja: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuántos matrimonios se han roto simplemente porque no dialogaron a tiempo? Porque entró la noche y no lograron convivir, diría yo, en armonía en su lecho, ¿verdad? Acostarse en paz, en tranquilidad, habiendo ya dialogado qué es lo que sucede y tratado de llegar a acuerdos, ¿verdad? Comprensibles. Por eso dice: airaos, pero no pequéis. Enojarse la gente se molesta, pero con cuidado, con paciencia, con humildad y mansedumbre, callando, evitando ofensas. No se ponga, dice, el sol sobre vuestro enojo. O sea, no dejemos que entre la noche y nos vayamos a dormir
enojados, porque eso es, dice el versículo 27, es darle lugar al diablo. Mira, hermano, da pena decirlo, pero hay muchos matrimonios que duermen separados, uno en un cuarto, el otro en otro cuarto, como que viven en la misma casa, pero no viven en la misma unión conyugal, como si fueran enemigos, porque no platican, no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, ¿qué es lo que está molestando el ambiente conyugal, ¿verdad? ¿Hay algún malentendido? Platiquémoslo, solucionémoslo a tiempo. Atendamos la necesidad o la petición del cónyuge para que no llegue el momento que vamos a decir ya es demasiado tarde, esto ya no se arregla, ¿no? Todos los días, a tiempo, platiquémoslo, acordémonos qué es lo que le molesta, qué es lo que hace este malestar que estamos sintiendo, y de alguna manera entraremos en corregir algunas cosas, porque amamos a Dios y amamos también a la persona que es nuestro cónyuge. Nosotros ya tratemos de que no se rompa el concepto del matrimonio, que dice que el hombre y la mujer cuando se casan ya no son dos, sino que son uno. Entonces, esa unidad se puede romper si no llegamos a acuerdos en donde la plática, el atender, el escuchar y comprender nos continúe dando la pauta para seguir siendo uno en el Señor. Yo creo que los matrimonios, especialmente los matrimonios cristianos, que van juntos a la iglesia, pero andan separados en su corazón, porque ya no hay unidad de corazón, volvieron a ser dos, ya no son uno. Cuando uno egoístamente, porque somos egoístas, uno egoístamente quiere que se haga lo que uno quiere, actuamos con egoísmo. Hay que atender la petición del cónyuge, hay que oírlo, y yo creo que está en nuestras manos, en nuestras posibilidades está la de atender su necesidad antes de que sea demasiado tarde. Quisiera extenderme, pero creo que con esto es suficiente, podemos comprender muy bien a lo que nos referimos y evitémosle, como dice Efesios capítulo 4, no demos lugar al diablo. Bendiciones, mis amados hermanos, espero que este consejo les ayude o nos ayude, porque yo también necesito de ese consejo y Dios nos lo está dando, ¿verdad? Madrugue, ore, busque del Señor dirección, no hable tanto, espere en el Señor, adórele, alábele, lea su palabra, y como dice el canto de Maranata, debemos esperar en el Señor, que a su tiempo Él dirá qué hacer, qué decir, qué decisión tomar. Bendiciones, amados hermanos, los amamos en el Señor.